es abogada en Derecho Laboral y analista política. Colaboró en la elaboración del proyecto de reforma, dada su especialidad y trayectoria en la materia laboral. Josefina, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la mesa. ¿Cómo están? Bueno, me gustaría su opinión acerca de la ley de reforma laboral o de modernización laboral, o algunos lo llaman ya la ley de esclavitud laboral. Me gustaría su opinión. Exacto. Bueno, mira, justamente quería comentarte un poquito este tema de qué es lo que pasa, cuál es el espíritu de esta ley, ¿no? Precisamente por estos comentarios de la esclavitud. El espíritu fundamental de esta ley es poder traer a nuestro país lo que desde hace 10 años no tenemos, que es generar crecimiento del empleo privado. Y traer a la masa de trabajadores no registrados casi el 50%, 5 millones de personas afuera. Precisamente, digamos, los tres integrantes de la CGT actuales, Argüello, Jerónimo y Sola, manifiestan que esto es una ley ya de esclavitud. ¿Por qué dicen de esclavitud? Sí. Porque realmente lo que vamos a intentar hacer es terminar con la industria del juicio. Esta ley no le quita derechos a ningún trabajador. Establece pautas claras, precisas. No se quita ninguna indemnización. No se morigeran las indemnizaciones. Es una ley que moderniza el sistema laboral establecido y lo quita de las distorsiones que viene teniendo desde hace muchos años. Tenemos que tener en consideración que esta ley, la ley actual, fue creada en 1974, Eduardo, y las condiciones laborales han cambiado profundamente. Esta ley introduce un anexo impositivo con importantes rebajas, eliminación de impuestos internos, disminuye las alícuotas del impuesto a las ganancias para personas físicas y empresas, no crea nuevas tasas ni contribuciones. A ver, solamente están hablando de situaciones como ¿qué pasa con las indemnizaciones? ¿Qué pasa con las vacaciones? Sí. Las indemnizaciones no se tocan. Lo que se establece es una base clara de lo que es el salario, cómo está compuesto el salario, cuál es la base de ese salario para, por supuesto, en caso de un despido con causa, el trabajador pueda percibir su indemnización. Y la base es clara. El salario es una remuneración normal y habitual. Esto es salario. Después vos podés tener otros componentes. Podés tener beneficios sociales y podés tener componentes remunerativos. Los componentes remunerativos van a integrar salario. Y te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, vos vas a poder tener un componente que va a estar valuado o determinado por el mérito que vos tengas en la tarea que desempeñás. O por ahí también puede ser por cómo esté la organización de la empresa para la cual trabajás y tengas, por supuesto, un incremento por producción. Pero esto no es beneficio social. El beneficio social que se fue agregando a la remuneración se hizo nada más y nada menos que para generar la industria del juicio. ¿Por qué? Porque se le dio a los beneficios sociales, que son conceptos que otorga voluntariamente el empleador, como por ejemplo pueden ser servicios de comedor dentro de la empresa o si la empresa no tiene comedor, el pago en lugares que estén instalados afuera de la empresa. Sí. Puede ser, por ejemplo, los gastos médicos, odontológicos, la ropa de trabajo, la guardería. Se establece la guardería para los menores hasta los 6 años. También, por supuesto, los útiles escolares. O sea, todo eso son beneficios sociales que el trabajador los va a seguir percibiendo. Esto es distinto a lo que compone la remuneración. Y yo te quiero explicar algo, sí, porque creo que hay mucha confusión en esto. El derecho del trabajo respeta esencialmente los derechos adquiridos, ¿está claro? Sí. La indemnización es un derecho adquirido a partir del momento que se produce el despido. Ahí es el derecho adquirido. En consecuencia, lo que vas a aplicar una vez que se produce este despido, si la ley esta está vigente, son los términos de esta ley en concepto de indemnizaciones. ¿Está claro? Sí.
Sí. Aquellos que hablan de precarización, que esta ley lo que busca es la precarización laboral, ¿es cierto o es falso? Es absolutamente falso. Acá no hay ningún término que haga a la precarización del trabajo. Todo lo contrario, esto moderniza. ¿Por qué? Porque vos tenés, a ver, rubro vacaciones. Hoy, la gente joven, a quien apunta esencialmente esta ley, que es la mayor cantidad de gente que está desocupada, no toma una vacación, no toma vacaciones por 20 días, por 15 días, por 30, toma vacaciones por ahí por un periodo mucho más corto, porque viste que con los feriados, vos decís, bueno, por ahí tomo 4 o 5 días. Si vos tenés una fracción de 7 días, y por supuesto, esto lo manifestás con tu empleador, o sea, formalizan esto, porque obviamente que todo debe estar consensuado, pero ¿por qué? No es porque, como se está diciendo, bueno, las condiciones de los trabajadores son diferentes a los empleadores. No, hoy no podemos hablar de eso. Hoy un trabajador está totalmente informado de todo lo que es una condición de trabajo. No estamos en la época de la colonia, Eduardo. Bueno, lo que dicen que la ley va hacia la época de la colonia, antes de la Asamblea del año 13. Mira, esto es totalmente falaz. Lo que la ley quiere terminar es con la industria del juicio. ¿Por qué? Porque la industria del juicio es lo que hizo en nuestro país que lleguemos a que las pymes, que ocupan el 80% de la producción nacional, no tome gente. Sí. ¿Entendés? ¿Pero por qué no toma gente? Porque le tienen terror al juicio laboral. ¿Y por qué le tienen terror al juicio laboral? Porque acá no es un problema solo de qué reclama el trabajador. Esto no es verdad. El trabajador reclama, por supuesto, sin tener idea de lo que son los conceptos de un reclamo, pero a eso le tenés que agregar todo lo demás que uno está manifestando diariamente, que es la industria del juicio. Por ejemplo, fíjate que en esta ley se establece ahora cuál es la sanción por la pluspetición, de la que nadie habla, excepto, por supuesto, los que se sienten afectados. ¿Qué es esto? La pluspetición es pedir más de lo que corresponde, ¿no? Claro, es aumentar el reclamo de una manera injustificada, lo que ahora va a hacer que condenen en costas tanto al abogado como al actor o al trabajador que reclama por encima de lo que le corresponde. Punto primero. Punto segundo, le pone coto a los honorarios de los peritos, pero no es que le quita los honorarios al perito, establece las pautas. ¿Por qué establece las pautas? Porque ahora te va a decir que el honorario del perito se condice con la tarea que hizo el perito en ese peritaje. No va a ir enganchado con el monto del juicio o, por ejemplo, con la incapacidad del trabajador. ¿Entendés? Porque eso te lleva a que el monto sea superior. Claro. Te establece, cuando yo te digo cuál es la base salarial, ¿por qué te digo esto? Porque durante todo este tiempo estuvimos viendo qué es lo que pasó con la sentencia de Piegari. Vos podés entender que el salario de un trabajador esté compuesto por una base a la que se le agrega un 60% en concepto de propinas. No. Locura. No hay nadie que pueda de alguna manera tener previsibilidad en un emprendimiento que ponga, si no tenés un límite para que esa previsibilidad sea posible. Josefina, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarla. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien. Se viene discutiendo hace tiempo y ahora figura en esta ley de modernización laboral la creación de la justicia del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su mirada? Están los ministerios, tanto Cuneo Levarona, Tapia, trabajando en el tema, pero hay una fuerte oposición de los magistrados, de la Asociación de Magistrados, de lo que tiene que ver con la justicia nacional laboral. Mira, te cuento algo, Gabriel. Ahora te voy a explicar esto que sucede con los magistrados, y a lo cual te voy a agregar las modificaciones que también se establecen en materia de procedimiento laboral. Primero te quiero decir, con relación a esto que veníamos hablando, de los peritos y demás, te voy a explicar una cosita. La vigencia de la justicia nacional y del trabajo va a existir hasta el traspaso de las competencias a la justicia del trabajo de Cava. Esto es una resistencia terrible en la que vienen, por supuesto, peleando los jueces laborales nacionales, porque obviamente tenemos toda una connotación de índole partidista
política adentro del fuero del trabajo que llevó a esto. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí. Obviamente que ahora vos vas a tener, primero, la vigencia esa, y segundo, esta ley, en su artículo, no quiero equivocarme, ¿no?, pero 90 o 91, establece claramente los límites de adecuación de las decisiones judiciales a precedentes establecidos por la Corte Suprema. Esto molesta a los jueces. Fíjate vos. Doctora Guillermo Laborda, un gusto saludarla. Obviamente el éxito de la reforma va a estar en función de la cantidad de puestos en negro que pasen a ser blanqueados, ¿no? Exactamente. Pero ese proceso va a ser muy gradual. Ese proceso va a ser gradual, como vos lo estás diciendo, pero no podemos dejar de señalar la cantidad de beneficios que trae la ley en esa materia precisamente para poder incorporar gente. Mirá, tenés, por ejemplo, un régimen de incentivo para la incorporación de trabajadores jóvenes, nuevos, importantísimo. Tiene una rebaja de las contribuciones patrimoniales que lo lleva a un 5% más el pago de la obra social, que será, calculable, más o menos un 5%, más o menos un 4 o un 5% más. Contra cargas sociales que hoy representan casi el 26%. Fíjate el régimen de incentivo, lo importante que es. Ese beneficio que va de la alícuota del 2% para las contribuciones patrimoniales y una alícuota del 3%, más la alícuota del fondo de asistencia, lo que llevan a este número que yo te expliqué, Sí. te fija condiciones para gozar de esos beneficios durante 4 años. Sí. O sea, acá vas a tener los pequeños emprendimientos, y que son muchos, le comento a toda la mesa, son muchos, porque mira, yo tengo la suerte de atender gastronomía y de atender precisamente, fui abogada durante muchísimos años de la Cámara de Industriales Panaderos, y sé lo que esta gente viene padeciendo. No es de ahora, es de hace muchísimos años. Mirá, fíjate que el convenio colectivo de panaderos lleva mi firma. Lo pude cambiar después de 100 años. Ah, miércoles. Así. Y te digo, ¿sabés por qué lo pude cambiar? Porque fue una pelea con el gremio. ¿Por qué? Porque en el convenio vos tenías estatuido que por cada actividad que hacías adentro del convenio tenías un salario, sumabas un salario diferente. Por ejemplo, hacías medias lunas de manteca, tenías un rubro que tenía... Ah, pero si ese día el que hacía las de manteca faltaba y te tocaba hacer las de grasa, tenías que cobrar además el plus por la de grasa. O sea, vos entendés desde cuánto hace. ¿En serio? Era una Qué locura. Fue una locura. Es una locura, es una locura. Pero lo que pasa es que a la ciudadanía lo que hay que explicarle es qué significa esta reforma. Porque cuando uno insiste con esto de que se termina el tema de la industria del juicio. ¿Por qué? Porque estamos poniendo estos cotos. No me quería ir del tema que me preguntó fue Gabriel recién respecto de los beneficios. No solamente tienen beneficios como incentivo a la formación laboral, o sea, el nuevo empleo, sino que también hay beneficios al empleo ya registrado. Ahí también, o sea, hay una considerable rebaja de las cargas patronales. Sí, por último, Josefina, el banco de horas, ¿es para terminar con las horas extras? Es absolutamente falso. Las horas extras las van a poder hacer igual. El banco de horas, ¿sabés? ¿Y se van a poder cobrar igual? Y se van a poder cobrar, Gabriel. Perdón, Eduardo. Sí. Así como te digo, como te aclaré lo de a partir de cuándo, porque están diciendo, no, porque prometieron que los que tenían derechos adquiridos no los perdían. Y te aclaré cuándo nace el derecho adquirido, te aclaro cuándo existe el banco de horas y cuándo existe el trabajo por hora, o sea, con horas extras, cuándo se suman. En el banco de horas vos podés compensar, porque hoy en día, ya te voy diciendo, esto existe. Lo que se está haciendo hoy es poniéndole un detalle al rubro. ¿De qué manera? Bueno, mira, vos vas a poder firmar un acuerdo con tu empleador que va a decir, mira, yo me voy a tomar esto, pero ¿por qué tuvimos que algunas cosas reglamentarlas?
precisamente por los abusos que hubo en todo esto. Fíjate vos, Eduardo, que con relación a las propinas que yo les comenté, el convenio colectivo de gastronómico las prohíbe. En la sentencia de Piegari, jueza expresamente dice que había un acuerdo de parte con los dueños de Piegari, donde estaban prohibidas, no que cobrara las propinas, sino que eso llevara cargas, digamos, o sea, que se pagaran aportes y contribuciones. Ahora bien, fíjate vos, estando en el convenio de gastronómicos, teniendo un acuerdo firmado de manera particular, la jueza condena. ¿Y sabés por qué condena? Porque según la juez, lo que debería haber hecho el empleador es haber pedido una pericia caligráfica para determinar que la firma del convenio que tenía el trabajador con la empresa era auténtica. Una locura. Una locura, ¿me entendés? Josefina, gracias, un abrazo muy grande. No, al contrario, un gustazo, abrazo a toda la mesa. Josefina Tajes, 8:20.